¿Esto quedó claro, chicos? ¿Todo bien? Listo. Entonces vamos a avanzar, ¿cierto? Y vamos a hablar de la estructura de las proteínas, ¿no? Entonces vamos aquí a revisar los niveles de estructura de las proteínas, vamos a comprender las fuerzas interatómicas que caracterizan cada nivel estructural y vamos a entender cómo la estructura primaria determina la forma tridimensional de las proteínas. Esos son tres conceptos muy importantes que lo sepamos aquí. Ante todo, es muy importante que ustedes sepan el concepto más hermoso de la bioquímica que yo les comentaba en biología molecular, y es que la estructura es prerequisito para la función. ¿Sí? La estructura es prerequisito para la función, por eso cuando uno habla de una proteína desnaturalizada, usualmente uno está hablando de una proteína que ha perdido su función. En biología molecular yo les comentaba que el ARN es una molécula muy interesante porque es un ácido nucleico estructurado, el ARN. Ese se puede plegar en diferentes conformaciones estructurales que le permite funcionar como una enzima, por ejemplo. ¿Sí? A nivel biológico tenemos enzimas de carácter proteico y de carácter nucleico. Pues, pero es importante que la estructura es la que es el requisito para la función. Entonces es importante que hablemos de este término de conformación proteica, ¿cierto? Y saber que pues, las proteínas van a existir en un número muy limitado de conformaciones en la célula in vivo, ¿cierto? Y estas conformaciones pues, básicamente van a representar los estados termodinámicos más estables que se pueden presentar. Y vamos a tener entonces un término clave, y es que es la proteína nativa. Cuando hablamos de proteína nativa, quiere decir la proteína en su conformación funcional. La alternativa es la proteína desnaturalizada, que ya no tiene su conformación funcional. Y por ejemplo, cuando nosotros corremos una proteína en geles de poliacrilamida con SDS, esos geles desnaturalizan la proteína, la desnaturalizan. Pero podemos ver su tamaño, por ejemplo. La proteína sigue estando, pero ya no es funcional. Entonces, la versión funcional es la nativa, ¿sí? Y la estabilidad va a ser esa tendencia a mantener esa conformación nativa, ¿no? Esta proteína es bien estable, ¿cierto? O esta proteína es bastante lábil. Eso quiere decir que a cualquier cambio mínimo va a perder su conformación. Eso le pasa a algunas ADNasas. Bueno, entonces dentro de los niveles estructurales que vamos a ver, que curiosamente también los veíamos en el ARN, vamos a encontrar el nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. Vamos a ver que no todas las proteínas van a tener todos los niveles. Vamos a entrar justamente a eso. Los que hablen de colágeno, ¿hay alguno en la sala que va a hablar de colágeno? ¿Qué pasa de secundario a cuaternario de una? Sí. Eso, los niveles no quiere decir que la proteína tenga que seguir esos niveles necesariamente, ¿no? Ya vamos a ver que de secundario puede pasar a cuaternario sin pasar por el terciario. Entonces, la estructura primaria, digamos que es la más facilonguis, porque la estructura primaria de una proteína es simple y llanamente el orden lineal de los aminoácidos en el peso, ¿sí? El orden. Como cuando uno habla de una secuencia de ADN, en el caso que sería la estructura primaria del ADN, en el caso de las proteínas, pues la estructura primaria va a ser la secuencia de los aminoácidos en esa proteína. Entonces aquí está el receptor de glucocorticoides, vemos entonces la posición, el residuo número 1, metionina, hasta el residuo 777, que es la lisina, exactamente. Desde la metionina, el 1 hasta el 777, y lo que les comentaba en las abreviaturas de una sola letra. ¿Recuerdan lo que les comentaba? La característica cuando uno describe o escribe la secuencia en una sola letra, ¿qué era? Versus la de 3. No hay guión, ¿no? Entonces ya ustedes se deben imaginar que por mucho que no haya guión, entre la metionina y el ácido aspartico hay un enlace peptídico, ¿no? No se me pifieren. Y a menos que se mencione, pues, el extremo alfa-amino y el extremo alfa-carboxilo. El extremo alfa-amino lo va a tener la metionina y el alfa-carboxilo lo va a tener la lisina. ¿Sí? Eso es. Entonces, esto es la secuencia
de los aminoácidos en la proteína va a definir la estructura primaria, punto final. ¿Sí? Vamos a ver en la próxima clase qué métodos químicos tenemos nosotros para encontrar la secuencia primaria, ¿sí? La estructura primaria de una proteína. Así como vimos en su momento en biología molecular los métodos para determinar la secuencia de un ácido nucleico, ¿recuerdan eso? ¿Cierto? ¿Se acuerdan cómo llamaba la secuenciación de ácidos nucleicos más célebre? La de Sanger, que es por polimerización, ¿cierto? Pues aquí imagínense que tal Sanger también se metió en la secuencia de proteína y le dieron su Nobel por eso, fue el primer Nobel. Esa es la degradación de Edmund Sanger. Ese man descubrió como un método químico para determinar la secuencia de los aminoácidos en una proteína. Imagínense eso. Ahora se hace incluso más sofisticado, pero todavía se sigue haciendo, ¿no? Hay muchas proteínas que uno no sabe que... Y claro, ahorita hay métodos definitivamente mucho más modernos. Ahora vamos a la estructura secundaria. Entonces, en este momento, en la estructura primaria, ¿qué fuerza define, qué interacción va a definir la estructura primaria? El enlace peptídico, que es un enlace covalente, ¿cierto? Esa es una interacción covalente. Ahora vamos a, ya una vez se empieza a sintetizar la proteína, pues empieza a haber interacciones entre los diferentes aminoácidos, los diferentes residuos, de manera local, ¿sí? Y esas interacciones nos pueden generar diferentes tipos de estructuras, ¿sí? Entonces, esta estructura secundaria nos da dos muy famosísimas estructuras secundarias que son el alfa hélice y la hebra beta, ¿sí? Y estas interacciones, las que definen esta estructura secundaria, son no covalentes, ¿sí? La primaria, covalente en el enlace peptídico. La secundaria lo definen interacciones locales no covalentes. ¿Y cuáles son las interacciones locales? Las interacciones locales van a venir definidas por interacciones que hay en el esqueleto. ¿Recuerdan de qué hablamos del esqueleto de una proteína? Rígido. Esto, ¿no? Esto va a ser el esqueleto. Este va a ser el esqueleto de una proteína. Y las interacciones que vamos a tener, ante todo, van a ser interacciones no covalentes que van a existir entre el carbonilo, el oxígeno, el carbonilo y el hidrógeno del amino, del siguiente residuo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces estos van a tener este tipo de interacciones. Esas interacciones, recuerden que son interacciones locales. Estas interacciones locales van a ocurrir entre ciertos aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos se van a interactuar de tal manera que se va a manifestar en dos formas. Un alfa hélice, como vemos, esta alfa hélice se representa literalmente como una hélice, y nótese que las colombinas están representando los residuos, los R que tenemos ahí, ¿no? Los residuos, las cadenas laterales de cada aminoácido, de cada residuo. Son las cadenas laterales de cada residuo. Ellos están hacia afuera de la hélice, y lo que vemos aquí que está adquiriendo esa estructura secundaria básicamente es el esqueleto. ¿Y quién lo define? Las interacciones entre el oxígeno del carbonilo y el hidrógeno del amino. Entonces aquí vamos a ver una interacción, ¿sí? Miren, aquí vemos el alfa hélice, aquí vemos el esqueleto de la proteína, vemos este carbonilo que está interactuando con este hidrógeno del alfa amino, ¿no? El oxígeno del carbonilo de este residuo con el hidrógeno del amino de un residuo que está 3.6 aminoácidos, digamos 4 aminoácidos más alejado de este. No todos los residuos van a inducir una estructura secundaria, y eso se puede incluso predecir bioinformáticamente. Ustedes con el orden, con la secuencia primaria, ya hay una manera de definir
cuáles son los residuos que probablemente inducen la formación de un alfa hélice. Entonces aquí vemos este grupo carbonilo, este oxígeno del carbonilo de este residuo interactúa con el hidrógeno del amino de este residuo, ¿no? 1, 2, 3, 4, aquí. Estos dos están interactuando. Este oxígeno, mira cómo se representa, ¿no? Por eso yo te decía que la mejor manera de representar en el natural es esta, ¿no? Así, alternantes. Entonces, este oxígeno de este carbonilo está interactuando con el hidrógeno de este amino y eso es lo que va a generar una estructura helicoidal del alfa hélice. Entonces, nótese la manera de interactuar, pero ante todo son interacciones locales, ¿cierto? Interacciones locales que están ocurriendo entre el oxígeno del carbonilo y el hidrógeno del amino, ¿sí? Y pues entonces otra manifestación de estructura secundaria es la hebra beta, que básicamente la hebra beta se organiza también en una forma mucho más compleja que se llaman las hojas beta. Las hojas beta literalmente es como una hoja que uno dobla y después se expande y se genera un zigzag, así como lo vemos acá. Y lo interesante es que entre esas hojas beta, la interacción entre una hebra beta y la otra hebra beta también se hace a nivel de del oxígeno del carbonilo de una hebra con el hidrógeno del amino de otra hebra beta. Y estas son estructuras de interacción local, que nos puede generar dos hebras beta, nos pueden generar una hoja beta antiparalela o paralela, pero digamos que eso es lo de menos. La cuestión es cómo se representan. Las hebras beta se representan como flechas, ¿sí? Como flechas, mientras que las alfa hélices, pues sí, fácilmente se representa así, o como un cilindro, ¿sí? Por ejemplo, en fisiología microbiana el semestre pasado veíamos la rodopsina como una proteína que era transmembranal y se representaba varios cilindros a través de la membrana. Esos cilindros son alfa hélices, mientras que para las hebras beta se representa como ¿cómo se llama? Como flechas, perdón, sí, como flechas. Y lo podemos tener, como les digo, antiparalela o paralela. Esto, curiosamente, ya se determinó por cristalografía de rayos X, pero ya bioinformáticamente se puede determinar si una secuencia primaria te puede generar diferentes estructuras secundarias. Eso es chévere. Yo les tengo, de hecho, les voy a pasar ese taller para que ustedes lo desarrollen, donde bioinformáticamente podemos predecir eso. Listo, entonces, ¿qué era lo interesante en la primaria? ¿Cuál era la interacción? Covalente, que era el enlace. En la secundaria son covalentes, ¿entre quién? Residuos muy cercanos, ¿no? Muy cercanos. Ahora viene la estructura terciaria. La estructura terciaria es la que va a definir el plegamiento de una proteína, ¿sí? Esa estructura terciaria va a definir el plegamiento y es esta, ¿sí? Entonces la proteína va saliendo del ribosoma, empiezan los aminoácidos a interactuar a través del oxígeno del carbonilo, el hidrógeno del amino, y van a definir probablemente alguna estructura como un alfa hélice o una hebra beta que se puede organizar en una hoja beta, ¿cierto? Pero algo que les dije y que de pronto no les reforcé en el caso de las hebras beta es que también los residuos están perpendicular a la hoja, ¿cierto? Ellos están expuestos hacia afuera. En la alfa hélice también los residuos estaban hacia afuera, que hay como para darles el datico del chisme. Eso fue lo que jodió a Watson y Crick al principio. Recuerdan que yo les había dicho que en su primera propuesta de estructura de ADN las bases las ponían hacia afuera y se burlaron y reunieron a todo un auditorio a presentarle la estructura y lo presentaron porque estaban guiándose del alfa hélice. El alfa hélice que había descubierto Linus Pauling les dio a ellos la idea de que las bases estaban hacia afuera, ¿sí? Presentaron a todo el mundo eso, Rosalind Franklin se burló de ellos y desde ahí esa amistad se fue para el carajo.
y ya. Entonces, esto fue algo interesante, que los residuos en las proteínas y las cadenas laterales están expuestas hacia afuera. Y ahora vamos a ver por qué es interesante eso. Porque recuerden que las cadenas laterales pueden tener carga, ¿no? Y pueden ser polares. Entonces, ¿qué pasa? Esas cadenas laterales, a medida que vamos avanzando, que se va generando la proteína, va saliendo del ribosoma, se va generando la estructura secundaria por interacciones locales. Ahora las cadenas laterales empiezan a interactuar unas con otras. Entonces vemos esto, por ejemplo, la cadena lateral de esta alfa hélice que está, por ejemplo, en la posición 100, puede interactuar con la cadena lateral de esta alfa hélice que, digamos, está en la posición 400. Y entonces eso hace que la proteína se doble y se pliegue. Esas interacciones son fuertísimas. Muchas veces incluso las interacciones necesitan iones para ayudarle a la proteína a plegarse, ¿no? Entonces esos son cofactores que, por ejemplo, a nivel enzimático es importantísimo que esté ese ion para que medie la interacción entre una región de la proteína con otra. Entonces básicamente, además de la interacción local, ahora van a hacer esto, ¿no? Y entonces esto que estamos viendo acá, lo que hace que esta proteína se pliegue de esta manera es para que lo que genera esto es la interacción de las cadenas laterales, que en este caso son interacciones preferiblemente no covalentes, ¿sí? Preferiblemente no covalentes, pero puede llegar el caso que pueda haber una interacción covalente, ¿sí? Pero, ante todo, mire, esta es la ribonucleasa de Saccharomyces spong, Schizosaccharomyces spong. Entonces ahí vemos, ya que si uno dejara solo la estructura secundaria, pues tendría un discontinuo de alfa hélices con hebras beta, pero pues esto es lo que hace que los residuos, las cadenas laterales son las que hacen que se empiece a interactuar una parte de la proteína que está muy al principio con regiones que están al final. Y eso le da eso que se llama el plegamiento, ¿no? Entonces, el plegamiento es la palabra clave en la estructura terciaria. ¿Listo? Y estas son las interacciones estabilizadoras que vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a tener, para la estructura terciaria, vamos a tener puentes de hidrógeno, ¿cierto? Claro, porque hay residuos polares, ¿cierto? Residuos polares van a interactuar por puentes de hidrógeno uno con el otro. Vamos a tener las interacciones no covalentes, interacciones hidrofóbicas, por ejemplo, ¿cierto? ¿Recuerdan qué interacciones hidrofóbicas? Fuerzas de Van der Waals, ¿cierto? Enlaces iónicos, ¿sí? Enlaces iónicos también, ¿cierto? Y mire lo que muestra la figura. Puentes de sulfuro. Aquí ya en la estructura terciaria nosotros podemos también tener interacciones mediante enlaces covalentes que van a estabilizar la proteína, y esas interacciones son bien fuertes. Y nótese que estamos hablando de la misma proteína, es la misma proteína, ¿no? La misma proteína que simplemente si utilizan puente de sulfuro normalmente es para generar estabilidad. ¿Recuerdan qué era la estabilidad? Que mantenga su forma nativa. Exactamente, esto mantiene su forma nativa, ¿cierto? Y muchas veces ustedes, en la vida ustedes a veces necesitan lo transitorio, ¿no? Pero otras veces necesitan lo permanente, ¿sí? Por ejemplo, una ribonucleasa es una proteína que no necesitan estar sintetizando todo el tiempo, se necesita que dure, y para que dure pónganle su puente de sulfuro. Nótese aquí que también ustedes pueden tener un ion para que les ayude a que una región de la proteína interactúe con otra y ayuda a formar la proteína nativa, la proteína funcional. Entonces, aquí tenemos varias de esas fuerzas. Regálame 10 minutos, ya terminamos. Uy, no, bro. Porque la vamos a dejar en cuaternaria. La cuaternaria es muy fácil. Porque la cuaternaria, hasta la terciaria era la misma proteína. La cuaternaria ya vamos a tener más de una proteína, ¿sí? Por ahora les digo que es fácil. La cuaternaria, ya lo que define una estructura cuaternaria es que estamos hablando de más de un polipéptido va a formar la proteína funcional. Por ejemplo, alguna que se le ocurra. Sí, la hemoglobina, obviamente. Más allá de la hemoglobina.
¿No se acuerdan de la polimerasa de ARN? La ARN polimerasa, ¿sí se acuerdan? La ARN polimerasa, la enzima funcional requería dos unidades alfa, una beta prima, W, y ahí se forma la estructura funcional. Esa es la estructura cuaternaria de la ADN polimerasa, es esa, ¿sí? ¿Y cuáles creen que son las fuerzas que ayudan a la estabilidad de la estructura cuaternaria? ¿Ah? A la cuaternaria. Pues básicamente las mismas de la terciaria, no covalentes y covalentes, ¿sí? Aunque ante todo no covalentes, ¿sí? En la hemoglobina, ante todo son interacciones no covalentes. Bueno, lo dejamos ahí. Quedamos para la próxima clase. Vamos a entrar con proteínas fibrosas, proteínas tabulares.